Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 en adelante. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo, como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea calló entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Estamos leyendo el primer concilio de Jerusalén, y es precisamente aquí el inicio o cómo se está desarrollando. Hay unas partes, si pudiéramos nosotros dividirlo. La primera parte viene poquito antes de lo que leímos, es cuando se escucha, todo el mundo está hablando, hay una discusión, se escucha, todo el mundo está opinando. Es importante escuchar todas las opiniones son importantes, hay que escucharlas. Ya cuando se escucharon todas, aquí es donde dice que después de una larga discusión, lo que también nos da a entender que fue escuchar y preguntar, y hay una tesis y hay una antítesis, y vamos a debatir y vamos a ver, pero después de una larga discusión, dice que entonces sí, Pedro se levanta y les dice. Y la forma en cómo San Pedro está describiendo este texto es muy importante porque parte de una experiencia personal que él tiene. Pero no es solamente su experiencia, sino veamos esto como en un contexto, como si estuviéramos viendo una película. Hay un debate. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Pudiéramos decirlo en nuestro lenguaje, hay liberales y hay conservadores. Los conservadores quieren que se siga circuncidando. Los liberales dicen, pero pues, si el espíritu es libre. Claro, no lo tomes tan a la ligera. Ni conservadores eran unos, ni tampoco eran los liberales otros. Sino para que nosotros podamos imaginar cómo sería un debate. Al rojo vivo, pudiéramos decir. Se debate de manera muy fuerte y ya después de escuchar a tantos, ¿quién es el que tiene que hablar? La autoridad. La autoridad ya escuchó a todos. Pedro ya escuchó a todos. Ahora Pedro se levanta y comparte, como desde su autoridad, desde su propia experiencia, y empieza diciendo: hermanos, como vosotros sabéis, Dios me eligió a mí para que yo les hablara primero a los gentiles. Por eso, el papel de Pedro y el papel de la autoridad es de suma importancia por momentos como estos, donde hay mucho debate, donde hay mucho conflicto. Hay que dejar a la autoridad, hay que exponer, hay que hablar con la autoridad, pero quien tiene la autoridad es una persona concreta. Si cada quien va a hacer lo que quisiera, entonces ¿para qué ir con la autoridad? Si los discípulos y todos los que estuvieran con diferentes opiniones no estuvieran abiertos a recibir una instrucción, o si fuera nada más para tratar de que Pedro les dé la razón a ellos, entonces en ese momento se hubiera diseminado la iglesia, hubiera habido muchas rupturas y no fue así. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando la unidad. Entonces, después de expresar todas las ideas, Pedro es quien habla y habla partiendo desde su propia vida. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver
como hay otro hermano que va a tomar el discurso de Pedro y lo va a sustentar con textos bíblicos. Pero aquí enfoquémonos en Pedro. Pedro es el que habla y habla partiendo de una experiencia personal. Y cuando empieza a decir, dice, como vosotros sois testigos. Pareciese que algunos de los que está ahí presente fueron también los que le recriminaron a Pedro el haber bautizado a Cornelio y el haberse quedado en la casa de Cornelio por varios días. Entonces, San Pedro les está haciendo recordar a ellos, ¿verdad? Aquel momento y cómo Dios no hizo distinción, cómo Dios cayó sobre ellos de una manera inesperada, así como a ellos mismos. Sobre los gentiles, sobre los incircuncisos, actuó de la misma manera que ellos. Por eso Pedro les dio el bautizo para injertarlos a la iglesia sin circuncidarlos antes, si Dios había ignorado eso. Ahora, no se trata de ignorar la Sagrada Escritura, por supuesto que no, pero tampoco se puede ignorar la enseñanza y la vida de Jesús. Aquí lo que está en juego es no perder de vista que la salvación viene por Jesús, es gracia, es un regalo. Y el cumplir la ley vendrá como una consecuencia de la salvación. Y si es como una consecuencia, vamos a señalar lo más alto de la ley, el amor. De lo contrario, todavía estaríamos pensando hacer cosas muy físicas, muy materiales, para distinguirnos y querer ganar el favor de Dios. Por eso la expresión que dice, no tentéis a Dios. Eso nosotros todavía lo tenemos que tener muy claro, porque todavía podemos tener algunas actitudes de querer comprar el favor de Dios, haciendo algunas prácticas. Eso es del Antiguo Testamento. El Dios que nos vino a revelar, Jesús, el Dios que se fue revelando en todo el Antiguo Testamento, es un Dios de amor, es un Dios que se nos da de manera gratuita, que no hace distinción. Los que hacemos distinción somos nosotros y sería un grave error pretender que Dios también va a hacer una distinción. Entonces, algo debe de quedar bien claro. La ley, el Antiguo Testamento, así como San Esteban, así como Pedro lo fue entendiendo, revelando y aplicando, no se trata de ignorar, sino de entender el verdadero sentido de todo el Antiguo Testamento, de toda la ley, que es un sentido más profundo. La circuncisión, o sea, si la vas a ver de una manera física, eso es muy rudimentario. Es más bien sublimarlo y ver el verdadero cumplimiento, que no es una circuncisión de una marca física, sino como ya los profetas iban marcándolo desde el corazón. Dios no mira lo exterior, sino el corazón. Y lo que Dios quiere purificar es el corazón, no es el exterior. Ahora, otro aspecto que es muy importante meditar aquí es de que Bernabé y Pablo hablan después de que Pedro habla. O sea, todo el mundo dio las opiniones, pero Pedro es el que va a marcar la diferencia, va a marcar el rumbo, así como que todo el mundo estaba esperando tratar de convencer a Pedro. Y ya Pedro se levanta, dice lo que dice, su experiencia, lo que Dios le reveló, lo que es para todos los hermanos, y después Bernabé y Pablo van a hablar de lo que Dios ha hecho con los gentiles a través de ellos, como dando un testimonio y reafirmando lo que ya Dios había hablado a través de Pedro ahí en la asamblea. Algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta es, todos podremos pelear, querer tener la razón, pero no todos tenemos la autoridad. ¿Se distingue? Nosotros podemos estar cada quien desde su trinchera, pero si no tienes la autoridad, tranquilo, opina, habla, ¿verdad? Pero no tienes autoridad, solamente hay una autoridad que Dios ha establecido.
Así como Pedro también empieza diciendo este discurso que Dios lo ha elegido para llevar a él primero el evangelio a los gentiles, también está implícito con la actitud que él tiene, que Dios lo ha elegido también a él para apacentar el rebaño de Dios, que es lo que está haciendo. Por eso, lo que va a hacer después Bernabé y Pablo es corroborar y confirmar lo que Pedro está diciendo. Todo mundo puede pelear, tener la razón, pero no todos pueden pelear, tener autoridad. Ahora, todos podrán hablar y todos deben de ser escuchados, pero no todos van a votar. Eso está claro. Los que se reunieron al final fueron los apóstoles, los presbíteros, los delegados. Y pareciese que los que más voz tenían aquí son los que habían trabajado con los gentiles. Porque suele pasar que en alguno de los planes pastorales que el día de hoy nosotros tenemos, vamos a hacer un plan pastoral sobre los que están en aquella colonia. Y resulta que tú planeas, pero ninguno de los que está presente son miembros de aquella colonia. Y a veces hablan mucho los que no están viviendo la situación. Entonces hay que involucrar y escuchar principalmente a los que tienen la experiencia de primera mano. Aquí en este concilio a todos se les escucha, pero tienen principal voz aquellos que han estado trabajando con los gentiles. Puntos que deben de quedar claro: la importancia de buscar la unidad, ¿verdad? La unidad. Si estamos buscando la unidad, debemos de reconocer que también es muy importante la autoridad, puesto que todos podrán tener opiniones diferentes, pero todos tienen una misma autoridad. Todos podrán hablar, pero la autoridad es quien va a tener la última palabra. Entonces, aunque todos puedan pelear, tener la razón, no todos pueden decir que tienen autoridad. Aunque todos puedan hablar, no todos pueden votar. Y eso está bien establecido en este centro donde se está dando este debate que es primordial, porque se está hablando de cómo interpretar y aplicar la ley del Antiguo Testamento. Así que preguntas para nosotros: ¿qué tan dispuestos estamos de pelear por la unidad más que por mi verdad? ¿Qué tan dispuesto estoy de dar mi opinión, así como escuchar y someterme a la autoridad? Si yo quiero pelear la unidad sin autoridad, algo no está bien. Yo tengo que escuchar la autoridad, así como también yo me doy a escuchar cuando opino. Pero tengo que reconocer que el rol de cada uno es diferente y el rol de la autoridad es buscar la unidad. Por eso, la unidad se va a dar en sintonía con la autoridad. ¿Con qué tan unido yo estoy a la autoridad, aunque ésta dijese algo que a mí no me guste? No es lo que a mí me gusta o no me gusta. Es preguntarle al Señor qué es lo que a Él le gusta. Y queda claro que Él quiere un pueblo unido. Que tengas un excelente día.